Capítulo 8. Peter Keating partió para Washington a principios de mayo para supervisar la construcción de un museo que había sido donado a la ciudad por un gran filántropo que deseaba aliviar su conciencia. Keating hacía notar la originalidad del edificio. No era reproducción del Partenón, sino de la Casa Cuadrada de Nimes. Hacía algún tiempo que Keating había partido cuando una ordenanza se acercó a la mesa de Rourke y le informó que el señor Francon deseaba verlo en su oficina. Cuando Rourke entró en el santuario, Francon le sonrió desde el escritorio y le dijo alegremente: «Siéntese, amigo, siéntese». Pero había en los ojos de Rourke algo que él nunca había visto de cerca que le hizo reducir la voz y detenerla y agregar secamente: «Siéntese». Rourke obedeció. Francon lo estudió un segundo, pero no pudo llegar a ninguna conclusión más que a la de que aquel hombre tenía un rostro completamente desagradable, aunque parecía correctamente atento. «Usted es el que trabajaba con Cameron, ¿no es así?» «Sí. El señor Keating me hablaba muy bien de usted». Francon lo trataba con amabilidad, pero se detuvo. Era malgastar cortesía. Rourke, ya sentado, lo miraba tranquilamente. «Dígame, ¿cómo se llama?» «Rourke». «Escuche, Rourke. Tenemos un cliente que es un poco raro, pero es hombre importante, muy importante, y tenemos que satisfacerle. Nos ha dado un trabajo, un edificio para oficinas, de $8 millones, pero el problema es que tiene ideas muy definidas acerca de la imitación que hay que hacer. Quiere algo como esto». Francon se encogió de hombros, rechazando toda censura por la absurda sugestión. «¿Quiere que se parezca a esto?» Entregó a Rourke una fotografía. Era la fotografía del edificio, Dana. Rourke permaneció tranquilamente sentado, con la fotografía en la mano. «¿Conoce ese edificio?», preguntó Francon. «Sí». «Bueno, algo como eso quiere». «¿Y el señor Keating está afuera?» «Bennett, Cooper y Williams han estado haciendo bosquejos, pero los ha rechazado. De manera que pensé brindarle una oportunidad a usted». Francon lo miraba impresionado por la magnanimidad de su propia oferta. No hubo ninguna reacción. Allí se encontraba, tan solo, un hombre que parecía haber recibido un golpe en la cabeza. «Naturalmente», dijo Francon, «esto es un buen salto para usted, una buena asignación. He querido brindarle una oportunidad. No se asuste. El señor Keating y yo lo revisaremos después. Haga los planos y un bosquejo. Fórmese una idea de lo que el hombre quiere. Usted conoce las tretas de Cameron. Pero claro está, nosotros no permitiremos que una cosa tosca como esta salga de nuestra oficina. Debemos complacerlo, pero también debemos preservar nuestra reputación para no asustar a otros clientes. Se trata de idear algo sencillo y, en general, similar a esto, pero también artístico. Ya sabe, la más severa clase de griego. No use el orden jónico, use el dórico. Frontones sencillos y molduras simples, o algo por el estilo. ¿Entiende? Ahora llévese esto, y muéstreme lo que puede hacer. Bennett le hará todos los detalles y... ¿Qué pasa?» La voz de Francon se cortó. «Señor Francon, por favor, deje que lo proyecte tal como lo fue el edificio, Dana». «¿Cómo?» «Deje que lo proyecte no copiando el edificio, Dana, sino más bien como Henry Cameron lo hubiese querido hacer, como yo quiero hacerlo». «¿Quiere decir en estilo modernista?» Bien, llamémoslo así». «¿Está usted loco?»
Señor Francon, escúcheme, por favor. Las palabras de Rourke eran como los pasos de un hombre que camina sobre un alambre tenso, lentos, esforzados, buscando a tientas el único lugar conveniente, temblando sobre el abismo, pero precisos. No lo censuro por las cosas que usted hace. Estoy trabajando con usted y recibo su dinero. No tengo derecho a formular objeciones. Pero esta vez el cliente lo pide. Usted no arriesga nada. Él lo quiere. Piense en esto. Hay un hombre que ve y comprende y lo quiere y tiene posibilidades de construirlo. ¿Va a luchar con un cliente por primera vez en su vida y sin objeto? ¿Va a defraudarle y darle el mismo cachivache viejo que muchos otros quieren cuando él es el único que viene con un pedido como este? ¿Está usted olvidando con quién habla?, preguntó Francon con frialdad. ¿Qué diferencia tiene para usted? Deje que lo haga a mi gusto y muéstreselo al cliente. Muéstreselo a él solamente. Ha rechazado ya 3 proyectos. ¿Y si rechaza el cuarto? Pero si no lo rechaza. Rourke no había sabido nunca cómo suplicar y lo estaba haciendo mal. Su voz era dura, sin tono, revelaba el esfuerzo, de manera que el ruego resultaba un insulto dirigido al hombre a quien le rogaba. Que no habría dado Keating por ver a Rourke en aquel momento. Pero Francon no podía apreciar el triunfo que él era el primero en conquistar y solamente advertía el insulto. Pienso correctamente si deduzco que usted me está criticando y dando una lección de arquitectura. Le estoy rogando, dijo Rourke cerrando los ojos. Si no fuese un protegido del señor Keating, no me molestaría en continuar la discusión sobre este asunto, pero puesto que es tan ingenuo e inexperto, le haré notar que no tengo la costumbre de pedir opiniones estéticas a mis dibujantes. Por favor, tome esta fotografía. No quiero nada estilo Cameron. Quiero que adapte este modelo al pedido que nos han hecho y que siga mis instrucciones respecto a la forma clásica de tratar la fachada. No puedo hacer eso, replicó Rourke tranquilamente. ¿Qué? ¿Me está hablando a mí? Me dice, efectivamente, que lamenta no poder hacerlo. Yo no he dicho que lo lamente, señor Francon. ¿Qué dijo? Que no puedo hacerlo. ¿Por qué? No le agradará la razón. No me pida que haga ningún diseño. Haré cualquier otra clase de trabajo que necesite, pero ese no y menos con un trabajo de Cameron. ¿Quiere decir que se niega a dibujarlo? ¿Pretende ser arquitecto algún día, o no? No arquitecto de esa clase. Oh, ya veo. Entonces, no lo puede hacer. ¿Quiere decir que no se digna hacerlo? Si así lo prefiere. Tonto, impertinente, esto es increíble. Rourke se levantó. ¿Puedo irme, señor Francon? En mi vida, rugió Francon, con toda mi experiencia, he visto nada semejante. ¿Está usted aquí para decirme qué va a hacer y qué no va a hacer? ¿Está aquí para darme lecciones, criticar mi gusto y dictar sentencia? Yo no critico nada, repuso Rourke con tranquilidad. No estoy dictando sentencia. Hay algunas cosas que no puedo hacer. Dejémoslo así. ¿Puedo retirarme ahora? Puede abandonar esta habitación y esta casa de ahora en adelante. Puede irse al diablo. Váyase y busque otro patrón. Búsqueselo. Pida su liquidación y salga de aquí. Sí, señor Francon. Aquella noche, Rourke fue a la taberna clandestina donde solía encontrar a Mickey después del trabajo del día. Mickey trabajaba entonces en la construcción de una fábrica,
con el mismo contratista que obtenía la mayoría de los trabajos más importantes de Francon. Mickey había esperado que Rourke hiciera una visita de inspección por la tarde, y lo saludó, enojado. ¿Qué pasa, pelirrojo? ¿Está aflojando en el trabajo? Cuando oyó las nuevas, Mickey se sentó tranquilo, parecía un bulldog que mostrase los dientes. Después juró salvajemente. Los bastardos, vomitó entre otras palabras más fuertes, los bastardos. Cállese, Mickey. Bueno, ¿y ahora? Algún empleo igual hasta que suceda otra vez la misma cosa. Cuando Ketin volvió de Washington fue directamente a la oficina de Francon. No se detuvo en la sala de dibujo e ignoraba, por lo tanto, la novedad. Francon nos saludó muy expansivamente. Qué suerte verle de nuevo, muchacho. ¿Qué quiere tomar? ¿Whisky con soda o un poco de coñac? No, gracias. Deme un cigarrillo. Qué bien está, amigo. Mejor que nunca. ¿Cómo hace para estar tan bien, bastardo suertudo? Tengo muchas cosas que contarle. ¿Cómo le ha ido en Washington? ¿Todo bien? Y antes de que Ketin pudiese contestar, Francon siguió cometiendo. Ha ocurrido algo terrible y estoy completamente desilusionado. ¿Se acuerda de Lily Landau? Yo creí que estaba todo arreglado, pero la última vez ni se fijó en mí. ¿Sabe con quién está ahora? Se sorprenderá. Con Gail Winand, nada menos. La muchacha tiene humos. Si viera sus retratos y sus piernas en los diarios. Eso va a servirle de propaganda. En cambio de eso, ¿qué puedo ofrecerle yo? ¿Y sabe lo que ha hecho? ¿Se acuerda de que ella siempre decía que nadie le podía dar lo que más deseaba, el hogar de su infancia y la aldea de Austria donde había nacido? Bueno, Winand lo compró todo, hace tiempo, todo el pueblecito y lo transportó aquí, con todos los detalles, y ha reunido todo nuevamente a orillas del Hudson y allí están ahora los guijarros, la iglesia, los manzanos, las posilgas, todo. Después se lo presentó a Lily. ¿Cómo no lo vas a ver? Si el rey de Babilonia disponía jardines colgantes para su nostálgica mujer, ¿por qué no podría hacerlo Gail Winand? Lily es toda sonrisas y gratitud, pero la pobre muchacha es realmente desgraciada. Hubiese preferido más un abrigo de bisón. Nunca deseó esa condenada aldea. Y Winand lo sabía. Pero allí está, junto al Hudson. La semana pasada dio una fiesta para ella en esa aldea precisamente. Era una fiesta de fantasía y el señor Winand fue vestido de César Borgia. Siempre que se pueda creer en lo que se oye, porque ya sabe usted cómo es, nunca se puede probar nada contra Winand. Y después, ¿qué hizo el filántropo? Al día siguiente se retrató allí con chicos de colegio que nunca habían visto una aldea austriaca y llenó de fotos sus diarios con abundancia de material lacrimoso sobre los valores educativos y recibió muchas notas de los clubs de mujeres. Me gustaría saber qué hará con la aldea cuando se deshaga de Lily. Porque se va a deshacer de ella, nunca le duran mucho. ¿Le parece que entonces llegará mi oportunidad? Con seguridad, dijo Ketin. Tenga la seguridad de que será suya. ¿Cómo andan las cosas por la oficina? Oh, bien, como siempre. Lucio tuvo un catarro y se bebió de un trago todo mi Armagnac. Es malo para su corazón y cuesta $100 el cajón. Además se metió en un lío bastante sucio. Todo por su condenada manía de la porcelana. Parece que compró una tetera a uno que la había robado. Además,
Él sabía que se trataba de bienes robados. Me costó mucho trabajo evitar un escándalo. A propósito, despedí a su amigo, ¿cómo se llama? Rourke. Oh, dijo Ketin, y se quedó un momento en suspenso. Después preguntó, ¿por qué? El insolente bastardo. ¿En dónde lo pescó? ¿Qué ha pasado? Pensé hacerle un bien y le brindé una buena oportunidad. Le pedí que hiciera un bosquejo para el edificio. Farrell y su amigo rehusó hacerlo. Parece que tiene ideales o algo así, de modo que le mostré la puerta. Bennett lo proyectó finalmente y conseguimos que Farrell lo aceptara. Dórico simplificado. ¿Qué pasa? ¿De qué se está riendo? De nada. Me lo estoy imaginando. Ahora no me pida que vuelva a tomarlo. Desde luego que no. Durante varios días, Ketin estuvo pensando en visitar a Rourke. No sabía qué decirle, pero sentía, vagamente, que de algo tenía que hablarle. Lo fue demorando. Obtuvo seguridad en su trabajo. Sentía que en último término no necesitaba a Rourke. Los días pasaban y no lo visitaba y se sentía aliviado al ir olvidándole. A través de las ventanas de su habitación, Lord contemplaba los techos, los tanques de agua, las chimeneas, los automóviles que abajo se alejaban velozmente. Había una amenaza en el silencio de su habitación, en los días vacíos, en sus manos que colgaban sin hacer nada. Y sintió otra amenaza que subía desde la ciudad, como si cada ventana, cada listón del pavimento, se hubiesen transformado horriblemente en una resistencia sin palabras. Esto no le preocupaba. Lo había conocido y aceptado desde hacía mucho tiempo. Hizo una lista de los arquitectos cuyos trabajos menos le agraviaban y salió a buscar empleo, fría, sistemáticamente, sin enojo y sin esperanza. No sabía si los días le dañaban, sabía solamente que había algo que era necesario hacer. Los arquitectos que vio diferían unos de otros. Algunos lo contemplaban amable y vagamente, y sus modales parecían decir que resultaba conmovedora su ambición de ser arquitecto, conmovedora y loable y extraña y atractivamente triste, como todas las ilusiones de la juventud. Algunos le sonreían con los labios finos y apretados, y parecían gozar con su presencia en la habitación, porque eso les daba conciencia de sus propios éxitos. Algunos hablaban fríamente, como si su ambición fuera un insulto personal. Otros eran bruscos y la agudeza de sus voces parecía decir que necesitaban buenos dibujantes, que siempre necesitaban buenos dibujantes, pero que esa calificación no podían aplicársela a él, y Rourke se felicitaba de contenerse, y de no llegar a la violencia que hubiera sido necesaria para forzarlos a expresarse con más humildad. No tenían mala intención. No se pronunciaban acerca de sus méritos. No pensaban que él carecía de valor. No se preocupaban, simplemente, por averiguar si valía o no. Algunas veces le pedían que les mostrara sus proyectos, los extendía sobre la mesa y sentía que los músculos de las manos se le contraían de vergüenza. Era como si tuviese que arrancarse las ropas, y la vergüenza no era que su cuerpo estuviese expuesto, sino que estuviese expuesto a ojos indiferentes. De vez en cuando hacía un viaje a Nueva Jersey para ver a Cameron. Sentábanse juntos en el porche de la casa, situada en una colina. Cameron estaba en una silla de ruedas, con las manos apoyadas sobre una vieja manta que le cubría las rodillas. Siempre le preguntaba a Rourke: ¿qué tal, Howard? ¿Muy difícil? No, contestaba Rourke. Déjeme que le envíe una carta a uno de esos bastardos. No,
respondía Rourke. Entonces, Cameron no hablaba más del asunto, no quería hablar más, no quería que el pensamiento de Rourke, que rechazaba la ciudad, volviese a la realidad. Cuando Rourke llegaba, Cameron hablaba de arquitectura con el tono sencillamente confidencial en que se expresan las personas cuando hablan de algo que les pertenece. Sentábanse juntos, mirando hacia la ciudad. El cielo se tornaba más oscuro y luminoso, como si fuese un cristal verde azulado. Los edificios parecían nubes condensadas sobre un cristal, nubes gris azuladas, congeladas por un instante en ángulos rectos y en flechas verticales, con el sol poniente envuelto en espirales. Cuando pasaron los meses de verano y hubo recorrido ya todos los estudios de su lista, retornó a los lugares en los que ya había sido rechazado una vez. Se informó que sabían algunas cosas de él y siempre oía las mismas palabras, dichas brusca o tímidamente, con disgusto o con elogio. Usted fue echado de Stanton. Usted fue echado de la oficina de Francon. Todas las voces eran indiferentes, pero tenían una cosa en común, un tono de satisfacción, con la certidumbre de que la decisión había sido tomada en beneficio de ellos. Sentábase al anochecer en el alféizar de la ventana, con las manos extendidas en los tableros de la misma, el rostro contra el vidrio, y abajo la ciudad. En septiembre leyó un artículo titulado Ábrase el camino del mañana, por Gordon L. Prescott, en la Architectural Tribune. El artículo establecía que la tragedia de la profesión residía en las injusticias que obstruían a los principiantes con talento, cuyas grandes dotes se perdían en la lucha, desconocidas. La arquitectura estaba pereciendo por falta de sangre nueva y de ideas nuevas y por carencia de originalidad, de visión y de coraje. El autor del artículo se proponía buscar principiantes prometedores para alentarles a progresar y darles oportunidades que merecían. Rourke no había oído hablar nunca de Gordon L. Prescott, pero había un tono de sincera convicción en el artículo y salió en busca de la oficina de Prescott porque veía en él la primera esperanza. La sala de recibo de Gordon L. Prescott estaba pintada con colores gris, negro y escarlata. Era correcta, discreta y audaz al mismo tiempo. Una secretaria joven, muy bonita, informó a Rourke que no se podía ver al señor Prescott sin tener una cita previa, pero que le sería agradable concederle una audiencia para el miércoles próximo, a las 2:15 de la tarde. El miércoles, a las 2:15 de la tarde, la secretaria sonrió a Rourke y le pidió que tuviera la bondad de esperar un momento. A las 4:40 pasó a la oficina de Gordon L. Prescott. Gordon L. Prescott vestía una chaqueta de color castaño a cuadros, de lana, y un suéter blanco de cuello cerrado de lana de Angora. Era alto, atlético, de 35 años de edad, pero en su rostro se combinaba un aire vigoroso e inteligencia con una piel suave, una nariz pequeña, una boca resoplante de héroe de colegio. Su cara estaba bajada por el sol, su cabello, rubio, tenía un corte prusiano. Era francamente masculino, francamente despreocupado de su elegancia, y tenía clara conciencia del efecto que con todo ello producía. Escuchó a Rourke en silencio, y sus ojos eran como un reloj que registraba los segundos que empleaba Rourke en hablar. Le dejó pronunciar la primera frase, a la segunda le interrumpió para decirle brevemente, muéstreme sus dibujos, como para darle a entender, con claridad, que cualquier cosa que Rourke dijese, él la conocía muy bien de antemano. Tomó los dibujos con sus bronceadas manos. Antes de mirarlos, dijo, sí, muchos jóvenes vienen a verme en busca de consejo. Le echó una mirada al primer bosquejo, pero levantó la cabeza antes de verlo.
Naturalmente, esto es una combinación de lo práctico y de lo trascendental, que tan difícil es para los principiantes. Fue observando uno por uno todos los dibujos. La arquitectura es ante todo utilitaria, y el problema consiste en elevar el principio del pragmatismo al reino de la abstracción estética. Todo lo demás es una tontería. Miró los diseños y los colocó debajo de los otros. Yo no tengo paciencia con los visionarios que ven una cruzada sagrada en la arquitectura por la arquitectura misma. El gran principio dinámico es el principio común de la educación humana. Miró un diseño y lo colocó debajo de los otros. El gusto público y el corazón del público constituyen el tribunal final ante el que debe someterse el artista. El genio es aquel que sabe cómo expresar lo general. La excepción es explotar lo común. Sostuvo los diseños en la mano, notó que había examinado la mitad de ellos y los dejó caer sobre la mesa. Sí, dijo, su trabajo es muy interesante, pero no es práctico. No está maduro. Descentrado e indisciplinado. Adolescente. Originalidad por la originalidad misma. Totalmente fuera del espíritu de la época. Si quiere tener una idea de la clase de cosas por las cuales hay una demanda urgente, le mostraré algo. Sacó un dibujo de un cajón de la mesa. Esto es de un joven que vino a verme, desprovisto completamente de recomendación, un principiante que nunca había trabajado antes. Cuando pueda hacer cosas como esta, no tendrá necesidad de andar buscando empleo. Yo vi este único diseño de él y lo tomé enseguida, asignándole para empezar $25 por semana. No hay ninguna duda de que es un genio en potencia. Le extendió el diseño a Rourke. Representaba una casa en forma de silo para granos, combinado, de manera increíble, con la sombra simplificada, delgada, del Partenón. Esto, dijo Gordon L. Prescott, es originalidad, lo nuevo en lo eterno. Trate de inclinarse hacia cosas semejantes. No puedo predecirle un gran porvenir. Debemos ser francos, no me gustaría que consiguiera falsas ilusiones basadas en mi autoridad. Tiene mucho que aprender. No puedo aventurar una conjetura sobre su talento acerca de cómo puede desarrollarse más tarde. Pero con un trabajo duro, quizá. La arquitectura es una profesión difícil, sin embargo, y la competencia es dura, como usted sabrá, muy dura. Y ahora, si usted me excusa, mi secretaria está esperando para una audiencia que tengo. Rourke caminaba hacia su casa en una noche de octubre. Era uno de los muchos días que se iban sumando a los meses que quedaban detrás de él. No hubiera podido decir lo que le había ocurrido en las horas de ese día, a quienes había visto, qué forma habían tenido las negativas. En los pocos minutos que le concedían cuando entraba en una oficina, se concentraba intensamente, olvidando todo lo demás, pero olvidaba esos instantes cuando dejaba la oficina. Tenía que hacerlo, y una vez que lo había hecho ya no pensaba más en ella. Camino de su casa se sentía libre una vez más. Una larga calle se extendía ante él, sus altas casas se iban estrechando al frente de tal manera que le causaban la impresión de que si alargaba los brazos podría asir la parte superior de los edificios y apartarlos. Caminaba rápidamente y el pavimento, como si fuera un trampolín, arrojaba sus pasos hacia adelante. Vio un triángulo de hormigón iluminado, suspendido a 100 pies sobre el suelo. No podía ver qué había debajo para sostenerlo. Tenía libertad para imaginarse que allí estaba lo que él deseaba, lo que él hubiera hecho. Después pensó que en ese momento, de acuerdo con la opinión de la ciudad y de todo lo que no fuera esa firme certeza que tenía dentro de sí mismo,
nunca volvería a edificar nada, nunca, aun antes de haber empezado. Se encogió de hombros. Aquellas cosas que le ocurrían en aquellas oficinas de desconocidos era algo irreal y obstáculos sin importancia en la senda que ellos no podían alcanzar ni tocar. Tomó por una calle lateral que lo conducía a East River. Al frente y a lo lejos había una luz solitaria del tránsito colgada. Era una mancha roja en la desierta oscuridad. Las viejas casas se agachaban hacia el suelo, oprimidas bajo el peso del cielo. Continuó con su cuello levantado y las manos en los bolsillos. Su sombra se erguía desde los talones conforme pasaba delante de una luz y se movía en la pared como un largo arco negro, como el movimiento de un limpiaparabrisas. John Eric Smith miró los diseños de Rourke, separó 3 de ellos, juntó los demás en un montón, volvió a mirar los 3, los colocó uno después de otro, con 3 agudos golpes, y dijo: notable. Radical, pero notable. ¿Qué tiene que hacer esta noche? ¿Por qué?, preguntó Rourke sorprendido. ¿Está libre? ¿Piensa empezar enseguida? Quítese la chaqueta, vaya a la sala de dibujo, pida prestado los útiles a alguno y termíneme un proyecto para una gran tienda que estamos reformando. Un rápido bosquejo, nada más que una idea general, pero debo tenerlo para mañana. ¿Tiene inconveniente en quedarse toda la noche? La calefacción marcha y mandaré a Joe que le traiga algo para cenar. ¿Quiere café negro o qué? Pídale lo que quiera Joe. ¿Puede quedarse? Sí, dijo Rourke con incredulidad. Puedo trabajar toda la noche. Excelente. Espléndido. Eso es justamente lo que he necesitado siempre, un hombre de Cameron. Ya ha tenido de todos los otros tipos. Oh, sí, ¿cuánto le pagaba Francon? 65. Bueno, yo no puedo ser tan generoso como vaya el epicúreo. 50 es lo máximo. ¿Aprobado? Entré. Quiero que Billings le explique la tienda. Quiero algo moderno. ¿Comprende? Moderno, violento, loco, que llame la atención. No se contenga. Vaya hasta el límite. John Eric Smith dio un salto, abrió de repente la puerta que conducía a una gran sala de dibujo, se precipitó en ella, se deslizó junto a una mesa, se detuvo y dijo a un hombre imponente, con una ceñuda cara de luna: Billings, Rourke. Es nuestro modernista. Dele la tienda de Bentham, consígale algunos útiles. Déjele sus llaves y muéstrele lo que tiene que cerrar esta noche. Dele entrada como si hubiese principiado esta mañana. 50. ¿A qué hora era mi cita con Dawson hermanos? Se me ha hecho tarde. Hasta luego. No volveré esta noche. Se deslizó hacia afuera, cerrando la puerta de golpe. Billings no demostró ninguna sorpresa, miró a Rourke como si siempre hubiese estado allí. Hablaba monótonamente, con pronunciación de fatiga. Al cabo de unos minutos le dejó a Rourke, sobre la mesa, papel, lápices, útiles, una serie de planos y una larga lista de instrucciones. Rourke contempló el pliego blanco y limpio que tenía delante y apretó fuertemente el lápiz. Lo colocó sobre la mesa y volvió a cogerlo, haciendo correr el pulgar sobre su lisa superficie. Notó que el lápiz le temblaba en la mano. Lo abandonó y se disgustó consigo mismo por ser tan débil y, pensando en los meses de cesantía, darle tanta importancia a aquel trabajo. Las yemas de sus dedos apretaban el papel como si éste las atrajese,
como si fuese una superficie cargada de electricidad capaz de atraer sus dedos hasta hacerle daño. Arrancó los dedos del papel. Después empezó a trabajar. Jon Erik Smith tenía 50 años, una expresión de burla zumbona, perspicaz, algo repelente, como si compartiera, con cada hombre que contemplaba, un secreto lascivo que no mencionaba porque era obvio para los dos. Era un arquitecto prominente, su expresión no cambiaba cuando hablaba de este hecho. Consideraba que Guy Francon era un idealista poco práctico, pues él no estaba dominado por ningún dogma clásico, era mucho más hábil y liberal, edificaba lo que viniere. No le disgustaba la arquitectura moderna y construía encantado, cuando algún cliente se lo solicitaba, casas desnudas con techos chatos que él llamaba progresistas, mansiones romanas que denominaba fastidiosas, e iglesias góticas que calificaba de espirituales. No veía ninguna diferencia entre ellas. Nunca se enojaba, salvo cuando alguno lo llamaba ecléctico. Tenía un sistema propio. Empleaba 5 proyectistas de tipos diferentes y hacía un concurso entre ellos con cada encargo que recibía. Elegía el proyecto que triunfaba y después lo reformaba con pedazos de los otros 4. 6 opiniones, decía, valen más que una. Cuando Roll vio el proyecto definitivo de las tiendas de Bentham comprendió por qué Smith no había temido tomarlo. Reconoció sus propios planos de espacio, sus ventanas, sus sistemas de circulación, vio agregados capiteles corintios, bóvedas góticas, arañas coloniales y unas increíbles molduras vagamente moriscas. El proyecto estaba hecho a la acuarela con delicadeza sorprendente, montado en un cartón cubierto con papel de seda. A los empleados de la sala de dibujo no se les permitía mirarlo, salvo desde cierta distancia, después de lavarse las manos y tirar los cigarrillos. Jon Erik Smith daba gran importancia al aspecto de su proyecto, por su misión a los clientes. Tenía empleado a un joven chino, estudiante de arquitectura, tan solo para la ejecución de estas obras maestras. Rourke sabía lo que debía esperar de su empleo. Nunca vería ningún proyecto suyo transformado en realidad. Solo se ejecutarían partes de ellos, partes que prefería no ver para poder estar libre y dibujar conforme deseaba y hallar soluciones teóricas para los problemas que le preocupaban. Era menos de lo que él quería y más de lo que podía esperar. Aceptó esto. Conoció a sus compañeros dibujantes y supo que se apodaban con los nombres de clásico, gótico, renacimiento, misceláneo. Retrocedió un poco cuando se dirigieron al diciéndole, modernista. La huelga de los obreros unidos de la construcción enfureció a Guy Francon. La huelga había empezado contra los contratistas que estaban levantando el Hotel Noise Belmont y se había extendido a todas las nuevas construcciones de la ciudad. La prensa había mencionado a Francon y Geyer como los arquitectos de dicho hotel. La mayor parte de los periódicos contribuían a sostener la lucha, apremiando a los contrarios para que no se rindiesen. Los ataques más fuertes contra los huelguistas provenían de los poderosos diarios de la cadena de Guinan. Siempre hemos luchado, decían los editoriales de Guinan, por los derechos del hombre del pueblo contra los tiburones amarillos del privilegio, pero no podemos prestar nuestro apoyo a la destrucción del orden y la ley. Nunca se podía descubrir si los diarios de Guinan dirigían al público o si el público dirigía a los diarios, se sabía solamente que los dos marchaban de acuerdo en forma notable. Nadie sabía, salvo Guy Francon y unos pocos, que Gal Guinan era propietario de la sociedad a la cual pertenecía el Hotel Noise Belmont. Esto aumentaba la disconformidad de Francon.
Se rumoreaba que los bienes raíces de Gal Winand eran mucho más vastos que su imperio periodístico. Era la primera vez que Franco no había tenido un encargo de Winand y lo atrapó obviamente pensando en las posibilidades que se podían abrir. Él y Ketin habían hecho los mayores esfuerzos por diseñar el palacio rococó más ornamentado posible para los futuros clientes que pagarían $25 diarios por habitación y que eran amantes de las flores de yeso, de los cupidos de mármol y de las jaulas de ascensores con encajes de bronce. La huelga había destrozado las futuras posibilidades. Franco no podía ser censurado por ello, pero no se podía saber a quién le echaría la culpa a Gal Winand y por qué razones. Los cambios imprevisibles y extraños del favor de Winand eran famosos, y se sabía bien que pocos arquitectos a los que ocupaba una vez volvían a ser ocupados nuevamente. El osco humor de Franco lo condujo a una infracción sin precedentes, a gritarle, sin causa alguna, a la única persona que siempre se había visto libre de ello, Peter Ketin. Este se encogió de hombros y le volvió la espalda con callada insolencia. Después anduvo sin objeto por los salones, brujiendo a los jóvenes dibujantes, sin que estos dieran motivo alguno. Se topó con Lucio N. Geyer en una puerta y le gritó: «Mire por dónde camina». Geyer le clavó la vista y se quedó perplejo. Había poco que hacer y nada que decir en la oficina, y todo el mundo quería aislarse. Ketin salió temprano y se fue caminando hacia su casa, a la luz del frío crepúsculo de diciembre. En su casa comenzó a echar maldiciones contra el molesto olor a pintura de los radiadores calientes. Maldijo el frío cuando su madre abrió una ventana. No podía encontrar justificativo para su inquietud. Esta solo podía deberse a la súbita inactividad. No podía soportar la soledad. Cogió el teléfono y llamó a Catherine Halsey. El sonido de su clara voz fue como una mano que pasara con suavidad sobre su frente ardiente. Él decía: «Oh, no, nada importante, quería saber si estarías en tu casa esta noche. Pensaba ir después de cenar». «Por supuesto, Peter, que estaré en casa». «Encantado». «¿Alrededor de las 8:30? «Sí». «¿Has oído algo de tío Ellsworth?» «Sí, que se vaya al diablo tu tío Ellsworth». «Lo lamento, Katie». «Perdóname, querida, no quise ofenderte, pero he tenido que estar todo el día oyendo cosas acerca de tu tío. Ya sé que es maravilloso y todo eso, pero temo que otra vez esta noche no hablemos más que de él». «No, naturalmente que no». «Lo siento». «Comprendo». «Te esperaré». «Hasta luego, Katie». Había oído la última noticia sobre el Schwarztuchi, pero no quería pensar en eso, porque le traía a la memoria el fastidioso tema de la huelga. Desde hacía 6 meses, a partir del momento en que se produjo la ola de éxito de los sermones en piedra, el Schwarztuchi se dedicaba a escribir una vocecita, sección diaria para los diarios de Winand. Aparecía en el banner y había comenzado como sección de arte crítica, pero se había transformado en una tribuna sencilla desde la cual el Schwarztuchi pronunciaba veredictos en materia de arte, literatura, restaurantes de Nueva York, la crisis internacional y sociología, principalmente sociología. Había tenido gran éxito. Pero la huelga de los obreros de la construcción lo había colocado en una posición difícil. No ocultaba sus simpatías por los huelguistas, pero no decía nada en su columna, porque nadie podía decir lo que quería en los diarios pertenecientes a Gal Winand, salvo el mismo Gal Winand. Sin embargo, aquella noche iba a celebrarse un mitin de simpatizantes de la huelga, y muchos famosos iban a hablar,
entre ellos se contaba el Zwerstugi. Por lo menos el nombre de Tugi había sido anunciado. El acontecimiento produjo una curiosa reacción y se hacían apuestas sobre si Tugi hablaría o no. ¿Hablará? Había oído decir vehementemente que Tina, un dibujante, se sacrificará a sí mismo. Es de esa clase. Es el único hombre honesto de los que están en la lista. No hablará, había dicho otro. ¿Se da cuenta de lo que eso significa, una proeza semejante contra Winnan? Una vez que Winnan se indigna con un hombre, es tan seguro que lo destruye como que hay luego en el infierno. Nadie sabe cuándo ni cómo lo hace. Y nadie tendrá pruebas contra él, y uno está liquidado una vez que Winnan lo persigue. A Ketin no le interesaba que el asunto fuera de una u otra manera, la cosa, en sí misma, le aburría. Cenó en hosco silencio y cuando su madre, con un «no sé si sabrás», intentó llevar la conversación hacia cierto tema, él estalló. «No empieces a hablar de Catherine. Cállate». La señora Ketin no dijo una palabra más y se dedicó a servirse más comida. Él tomó un taxi hasta Greenwich Village. Subió a toda prisa la escalera. Tocó el timbre. Esperó. No hubo contestación. Estuvo apoyado contra la pared, tocando el timbre durante largo rato. ¿Cómo podía haber salido Catherine sabiendo que él iba? No podía ser. Bajó, incrédulo, la escalera y, ya en la calle, miró a las ventanas de su departamento. Estaba oscuro. Estuvo contemplando las ventanas como si fueran una tremenda traición. Después sintió un enfermizo sentimiento de soledad, como si estuviese desamparado en una gran ciudad, porque en aquel instante se olvidó de su casa y de la existencia de ella. Luego recordó el mitin, el gran mitin en el cual el tío iba a ser el mártir público. Ahí es donde ha ido, pensó. Y dijo en voz alta, que se vaya al diablo. Y echó a andar rápidamente en dirección al salón donde se celebraba la asamblea. Había una lamparilla de luz, sin pantalla, a la entrada, una pequeña lámpara blanca azulada, demasiado fría y demasiado luminosa, que brillaba desoladamente. La luz se proyectaba en la oscura calle, iluminando un delgado cristal de agua helada que descendía. Era una aguja de cristal brillante, tan fina y uniforme que Ketin pensó insensatamente en cuentos de hombres que habían muerto atravesados por un carámbano. Algunos vagos curiosos estaban indiferentemente bajo la lluvia, cerca de la entrada, y había algunos agentes de policía. La puerta estaba abierta. El vestíbulo, semioscuro, estaba repleto de gente que no podía entrar al salón, lleno ya. Prestaban atención al altavoz colocado allí con tal ocasión. En la puerta 3 sombras vagas estaban repartiendo volantes a los que pasaban. Una de las sombras era un joven tuberculoso, sin afeitar, con un cuello largo y descubierto. La otra era un joven elegante, con abrigo costoso con cuello de piel. La tercera era Catherine Halsey. Estaba en la lluvia, desganada, echada hacia adelante en señal de cansancio, la nariz lustrosa, los ojos brillando de la excitación. Ketin se detuvo para contemplarla. Su mano se extendió hacia él mecánicamente, alargándole un volante, después levantó los ojos y lo vio. Le sonrió sin sorpresa y le dijo con alegría: «Peter, qué agradable que hayas venido». Katie. Se sofocó un poco. «Katie, qué diablos». «He tenido que hacerlo, Peter». Su voz no tenía acento de excusa. «Tú no comprendes, pero yo». «Sal de la lluvia». «Entra». «No puedo».
Debo. Sal de la lluvia, al menos, tonta. Y la empujó rudamente a través de la puerta hacia un rincón del vestíbulo. Querido Peter, no estás enojado, ¿verdad? Mira, fue así, no creía que mi tío me trajese aquí esta noche, pero a última hora me dijo que yo podía venir si quería y que podía ayudar a repartir volantes. Creí que comprenderías y te dejé una nota en la mesa del living, explicándote, y... ¿Me dejaste una nota? ¿Adentro? Sí, oh, Dios mío, no pensé que tú no entrarías. Naturalmente. Qué tonta soy. Pero todo fue muy apresurado. No te enojarás, ¿verdad? ¿No ves lo que esto significa por venir aquí? Yo sabía que él vendría. Así se lo dije a esa gente que decía que no era oportuno, que esto sería su fin. Quizá lo sea, pero a él no le importa. Así es él. Estoy asustada y soy inmensamente feliz, porque lo que él ha hecho me hace creer en todos los seres humanos. Pero me asusto, porque, ya ves, Winnan quiere. Cállate. Sé todo. Estoy harto de esto. No quiero oír nada acerca de tu tío, de Winnan, ni de la condenada huelga. Vámonos de aquí. No, Peter. No podemos. Quiero escucharle. Cállense, chilló uno de la multitud. Estamos perdiéndonoslo todo, murmuró Catherine. El que está hablando es Ostangeyer. ¿No quieres escucharlo? Ketin contempló el altavoz con cierto respeto, con el respeto que sentía por los nombres famosos. No había leído mucho de Ostangeyer, pero sabía que era el colaborador más importante del Chronicle, un diario brillante, independiente, archienemigo de las publicaciones de Winand, que Heyer procedía de una antigua y distinguida familia, que se había graduado en Oxford, que había empezado como crítico literario y había terminado por transformarse en un adicto consagrado a la destrucción de todas las formas de compulsión públicas y privadas, del cielo y de la tierra, que había sido maldecido por los pastores, los banqueros, los clubs de mujeres y los organizadores de trabajo, que tenía mejores modales que la élite social, de la cual se mofaba, y una constitución más fuerte que la de los trabajadores, a los cuales defendía, que podía discutir la última obra de teatro de Broadway, la poesía medieval o la economía internacional, que no hacía donaciones para beneficencia, pero que gastaba todo el dinero que podía obtener en defensa de presos políticos. La voz que llegaba por el altavoz era seca, precisa, con los finos matices del acento inglés. La libertad de contratar, decía Ostangeyer, es el fundamento de nuestra forma de sociedad y la libertad de huelga es una parte de esta. Mencionó esto como una advertencia a cierto Petronio de la cocina del infierno, y un exquisito bastardo que últimamente ha estado diciéndonos, con mucho ruido, que esta huelga representa la destrucción de la ley y el orden. El altavoz emitió un sonido de aprobación, alto y estridente, y un estruendo de aplausos. Había conversaciones entrecortadas entre la gente del vestíbulo. Catherine se agarró el brazo de Ketin. Oh, Peter. Cuchicheó. Se refiere a Winand, que nació en Skitchan. Winand se vengará de la audacia de tío Ellsworth. Ketin no pudo escuchar el resto del discurso de Heyer, porque tenía un dolor de cabeza tan violento que el sonido hería sus ojos y tenía que cerrar los párpados firmemente. Se apoyó contra la pared. Abrió los ojos sobresaltado cuando se dio cuenta del silencio peculiar que había en torno suyo. No había advertido que Heyer había terminado su discurso.
Vio que las personas que estaban en el vestíbulo permanecían en una expectación tensa y solemne y la estridencia del altavoz atraía todas las miradas hacia su oscuro embudo. Después una voz rompió el silencio, una voz alta y lenta. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles al señor El Schwarzmann Tantuji. Bien, pensó Ketin, Bennett ganó sus 6 monedas. Hubo unos segundos de silencio. Después las cosas que ocurrieron le golpearon la nuca. No era un sonido ni un golpe, era algo que rasgaba el tiempo, que separaba el momento del momento normal que lo precedía. Solo se enteró del golpe una vez que hubo pasado, antes de que comprendiera qué era, y luego supo que era un aplauso. Era tal el estallido de los aplausos, que creyó que el altavoz iba a estallar y continuó apretándose contra las paredes del vestíbulo y sintió que las paredes se encorvaban hacia la calle. Las personas que estaban cerca de él daban vivas. Catherine estaba con los labios entreabiertos y se dio cuenta de que no respiraba. Mucho tiempo pasó antes que volviese el silencio, tan abrupto y chocante como el rugido. El altavoz cayó, ahogándose en una nota alta. Los del vestíbulo se quedaron en silencio. Después se oyó la voz. Amigos, comenzó diciendo, simple y solemnemente. Hermanos, agregó, suave, involuntariamente, estoy más emocionado con este recibimiento de lo que yo mismo me lo permitiría. Espero ser perdonado por este rasgo de vanidad infantil que hay en cada uno de nosotros. Pero me doy cuenta, y con este espíritu lo acepto, que este tributo no es para mi persona, sino que va dirigido a un principio que las circunstancias han permitido que yo represente con toda humildad esta noche. No era una voz, era un milagro. Parecía como si se desplegase un estandarte de terciopelo. Pronunciaba palabras inglesas, pero la resonante claridad de cada sílaba las hacía sonar como si fuera una nueva lengua que se hablaba por primera vez. Era la voz de un gigante. Ketin permanecía con la boca abierta. No atendía a lo que decía la voz. Escuchaba la belleza de los sonidos sin atender el significado. No tenía necesidad de comprenderlo, podía aceptar cualquier cosa, sería conducido ciegamente a cualquier parte. Y, amigos míos, decía la voz, la lección que debemos aprender en esta trágica lucha es la lección de la unidad. Unámonos o seremos derrotados. Nuestro deseo, el deseo de los desheredados, de los olvidados, de los oprimidos, nos unirá firmemente en un sólido baluarte, en una fe común y una meta común. Es el momento de que cada hombre renuncie a sus problemas mezquinos, a sus ideas de ganancia, comodidad y complacencia. Es tiempo también de fundirse en la gran corriente, en la ola que se levanta y se acerca para arrojarnos a todos, querámoslo o no, hacia el futuro. La historia, amigos, no hace preguntas ni tiene consentimientos. Es irrevocable, como la voz de las masas que la determina. Escuchemos su llamada. Organicémonos, hermanos, organicémonos. Organicémonos. Ketin contempló a Catherine. No era Catherine, era solamente un rostro blanco que se disolvía en los sonidos del altavoz. No era que ella escuchara a su tío, Ketin no podía sentir celos de él, aunque hubiese querido. No era pasión. Era algo frío e impersonal que la dejaba vacía, con su voluntad rendida, sin que la poseyese ningún deseo humano, sino algo innominado donde se sumergía. Salgamos de aquí, murmuró Ketin. Su voz era salvaje. Él tenía miedo. Se volvió hacia él, como si surgiera del inconsciente.
Él se dio cuenta de que trataba de reconocerlo y de todo lo que esto significaba. Ella murmuró: sí, salgamos. Caminaron por las calles, bajo la lluvia, sin dirección. Hacía frío, pero continuaban marchando. Querían sentir el movimiento, sentir la sensación de que sus músculos se movían. Nos estamos empapando, dijo Ketin al fin, tan espontánea y naturalmente como pudo. El silencio de ambos lo asustaba, probaba que ambos sabían la misma cosa y que esta era real. Busquemos algún lugar donde tomar algo. Sí, respondió Catherine. Vamos. Hace tanto frío. No es una estupidez mía haber abandonado el discurso del tío que tanto quería escuchar. Estaba bien. Lo había mencionado con toda naturalidad, con una saludable cantidad de propio arrepentimiento. Algo se había ido. Pero yo quería estar contigo, Peter. Quiero siempre estar contigo. Era un último golpe, no era el significado de lo que ella dijo, sino por la razón que la impulsaba a decirlo. Después la tensión desapareció, Ketin sonrió, sus dedos buscaron la muñeca de ella, descubierta entre la manga y el guante, su piel era cálida. Muchos días más tarde, Ketin oyó la noticia que se oía por toda la ciudad. Se decía que el día después del mitin de las masas, Dal Winnan le había aumentado el sueldo al Swarstuji. Tuji se había puesto furioso y había tratado de rehusarlo. Usted no me puede sobornar, señor Winnan, le había dicho. No le estoy sobornando, respondió Winnan. No se alabe a sí mismo. Cuando cesó la huelga, la construcción cobró otra vez gran impulso en toda la ciudad, y Ketin pasó días y noches en el trabajo con los nuevos encargos que llegaban a la oficina. Francon sonreía con felicidad a todo el mundo y dio una pequeña fiesta a la plana mayor del estudio para hacer olvidar cualquier cosa que pudiera haber dicho. La residencia palaciega del señor y de la señora Dale Ainsworth, en Riverside Drive, proyecto preferido de Ketin, hecho en el estilo de las postrimerías del Renacimiento, en granito gris, se terminó al fin. Dale Ainsworth ofreció una solemne recepción para celebrar el estreno de la casa, a la cual fueron invitados Guy Francon y Peter Ketin, pero Lucien Heger fue olvidado, como ocurría a menudo en los últimos tiempos. Francon gozó de la recepción, porque cada pie cuadrado de granito de la casa le recordaba el estupendo pago recibido por una cierta cantera de Connecticut. Ketin gozaba de la recepción porque la majestuosa señora de Ainsworth le dijo con una sonrisa que lo desarmaba, pero yo estaba segura de que este era el socio de Francon, es Francon y Heger, claro, que es preocupación. Todo lo que le puedo decir, a modo de excusa, es que si usted no es socio, una piensa que tendría derecho a hacerlo. La vida en la oficina se desarrollaba tranquilamente. Atravesaban uno de esos periodos en que parece que todas las cosas marchan bien. Por eso Ketin se sorprendió una mañana, poco después de la recepción en casa de Ainsworth, al ver llegar a Francon a la oficina con aspecto de irritación nerviosa. Oh, nada, dijo agitando la mano con impaciencia. Absolutamente nada. En la sala de dibujo, Ketin advirtió a 3 dibujantes inclinados, con las cabezas muy juntas, sobre una sección del banner, que leían con una especie de interés sabio y culpable. Oyó la risa desagradable y ahogada de uno de ellos. Cuando lo vieron, el diario desapareció rápidamente. No tenía tiempo para averiguar de qué se trataba. Un corredor de un contratista lo estaba esperando en la oficina, y además había un montón de correspondencia y proyectos que debían ser aprobados. 3 horas más tarde había olvidado el incidente a causa de una cita.
Se sentía ligero con la cabeza fresca, regocijado de su propia energía. Cuando tenía que consultar la biblioteca para un nuevo proyecto que quería comparar con los mejores ejemplares, salía silbando de su oficina y meciendo el proyecto con alegría. Su marcha lo había llevado hasta la mitad de la sala de recepción, cuando se detuvo de golpe, golpeando el proyecto contra las rodillas. Olvidó que era completamente impropio que se detuviese allí en aquellas circunstancias. Una joven estaba delante de la baranda hablando con una empleada. Su fino cuerpo parecía fuera de toda proporción comparado con el cuerpo humano normal. Sus líneas eran tan frágiles, tan exageradas, que semejaban un dibujo estilizado de una mujer. Usaba un sencillo traje gris. El contraste entre la severidad del modelo y su apariencia era deliberadamente exorbitante y sorprendía por su elegancia. Colocó los dedos de una mano en la baranda. Era una mano fina que seguía la línea recta del brazo. Tenía los ojos grises que no eran ovalados, sino demasiado largos, con cortes regulares bordeados por líneas paralelas de pestañas. Tenía aire de fría serenidad y boca exquisitamente viciosa. Su rostro, su cabello, de un oro pálido, su traje, parecía no tener color sino solo una insinuación de este. Ketin permaneció inmóvil porque comprendió por primera vez en su vida de qué hablaban los artistas cuando se referían a la belleza. O lo veo ahora o nunca, le decía ella a la empleada que la atendía. Me pidió que viniese y este es el único momento que tengo. No era una orden, hablaba como si fuera necesario que su voz adquiriese tono de mando. Sí, pero... Una luz zumbó en el cuadro de distribución de la empleada. Esta la conectó inmediatamente. Sí, señor Francon, ella escuchó y movió la cabeza con alivio. Sí, señor Francon. Se dirigió a la visitante. ¿Quiere pasar, por favor? La joven se volvió y miró a Ketin cuando pasó delante de él en camino hacia la escalera. Sus ojos lo miraron sin detenerse. Algo de su pasmada admiración disminuyó. Había tenido tiempo de verle los ojos, parecían cansados y un poco despectivos, pero le dejaron una sensación de fría crueldad. La escuchó subir la escalera y el sentimiento desapareció, pero la admiración quedaba. Se acercó a la empleada, ansiosamente. ¿Quién era esa mujer? La empleada se encogió de hombros. Es la muchachita del patrón. Vaya, qué afortunado, exclamó Ketin. No me ha dicho nada del asunto. Me ha entendido mal, dijo la empleada fríamente. Es la hija, Dominique Francon. Oh, dijo Ketin. Oh. La muchacha lo miró con aire sarcástico. ¿Leyó el banner de esta mañana? No, ¿por qué? Léalo. Ketin envió un muchacho por un ejemplar del banner y buscó ansiosamente la columna, su casa, de Dominique Francon. Había oído decir que ya había logrado mucho éxito últimamente con descripciones de los hogares neoyorquinos prominentes. Sus comentarios debían concretarse a la decoración de interiores, pero en ocasiones se habían aventurado a la crítica arquitectónica. Aquel día su tema era la residencia del señor y de la señora Ainsworth, en Riverside Drive. Entre otras cosas, leyó lo siguiente. Se entra en un magnífico vestíbulo de mármol dorado y uno cree estar en la municipalidad o el correo central, pero no es así. Tiene sin embargo de todo, entresuelo con columnata y escalera con papera y cartelas en forma de cinturón de cuero con ojales, solamente que aquí no son de cuero sino de mármol. El comedor tiene una espléndida puerta de bronce,
colocada por equivocación en el cielo raso, en forma de enrejado entretejido con robustos racimos de bronce. Hay patos y conejos muertos colgando de los paneles, con ramos de zanahorias, petunias y patatas de siembra. Pienso que no serían muy atrayentes si fuesen reales, pero puesto que son malas imitaciones de yeso, todo va bien. Ketty había proyectado la casa, pero a pesar de su furia no pudo contener la risa cuando pensó en lo que habría sentido Francon al leer el artículo y en cómo se las arreglaría para hablar con la señora de Ainsworth. Después olvidó la casa y el artículo y se acordó solamente de la muchacha que lo había escrito. Tomó de su mesa, al azar, 3 proyectos y salió para el despacho de Francon para pedirle que los aprobase, lo cual era innecesario. Se detuvo en el descanso de la escalera junto a la puerta cerrada de la oficina de Francon, escuchó la voz de este, fuerte, enojada, imponente. Era la voz que oía siempre que Francon se sentía vencido. Esperar semejante ultraje. De la propia hija. Estoy acostumbrado a todo de tu parte, pero este golpe sea a los demás. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué explicación voy a dar? ¿Tienes alguna vaga idea de mi situación? Ketty oyó después la risa de ella. Era un sonido tan alegre y tan frío que se dio cuenta de que era mejor no entrar. Sabía que sería mejor no entrar porque sentiría nuevamente temor al ver los ojos de ella. Se volvió y bajó la escalera. Cuando llegó al piso de abajo, estaba pensando que tenía que conocerla, que la conocería pronto y que Francon no podría impedírselo. Pensaba en ello con interés, riendo con alivio de la imagen de la hija de Francon que se había formado durante años, rehaciendo sus planes para el porvenir, pese a sentir confusamente que mejor sería no conocer nunca a aquella mujer,